Estimados parlamentarios, es un honor que me hayan invitado y poder participar utilizando la tecnología en esta segunda convención y séptima asamblea del Parlamento Ciudadano de México, que va a realizarse este día 11 y 12 de noviembre en esta ciudad de Puebla. Yo quiero hablar el día de hoy acerca de la importancia política del ciudadano dentro de la teoría del Estado. Y quisiera empezar hablando de los ámbitos del Estado, que serían 4: el ámbito social, el ámbito político, el ámbito judicial y el ámbito económico. El ámbito social incluye la educación, la cultura, la población, la ecología, la salud, entre otras variables. El ámbito político comprende la gobernabilidad, las elecciones, las iniciativas de ley, la creación de instituciones, la resolución de conflictos. El ámbito judicial comprende la seguridad, la justicia, las libertades, los derechos, la propiedad. Y finalmente el ámbito económico, que tiene que ver con el empleo, la producción, la industria, el comercio, las actividades agrícolas, entre otras. Y quisiera empezar del diagnóstico que hizo Carlos Marx, que decía que uno de los problemas que se presenta es que los dueños del capital se apoderan del príncipe, no entendido en un sentido monárquico, sino entendido dentro de la teoría del Estado como el gobernante que es electo por los ciudadanos para resolver los conflictos. Y entonces el gobierno o el príncipe empieza a hacer leyes o instituciones que favorecen a los dueños del capital para mantener explotados a los trabajadores. Bueno, este diagnóstico que se hizo hace 150 años, creo que sigue siendo muy válido y muy vigente. Donde creo que se equivocó Marx fue al plantear la solución. Él decía que lo que podría resolver este problema es que los trabajadores se apoderaran del príncipe, se apoderaran del gobierno y se apoderaran de los medios de producción. Lo que habría que señalar es que el gobierno se crea para resolver el conflicto, e incluso aunque los trabajadores tomaran el poder, dentro de los mismos trabajadores se va a presentar el conflicto con los conflictos todos los días entre los líderes sindicales. Y la función de los dueños del capital no solamente es ayudar a los trabajadores, sino invertir, organizar los factores de la producción, y puede haber relaciones, ganar entre los dueños del capital y el factor trabajo. No necesariamente tiene que ser una relación de explotación, como se podría acreditar con muchos casos empíricos. La síntesis la vinieron a plantear Alexis de Tocqueville y Joan Stuart Mill cuando decían que lo que darle era el voto a los trabajadores, y para ello antes tenemos que darles la educación. Hay que recordar que la educación no era universal. Las mujeres no tenían acceso a la educación y tenían, como Sor Juana Inés de la Cruz, de disfrazarse de hombres para poder acceder a la universidad. La educación estaba reservada para los hijos de las élites. Entonces, el primer requisito es abrir la educación, hacerla universal para que tengan acceso los trabajadores, los campesinos, toda la sociedad en su conjunto. Y la segunda cuestión es dar un voto universal. El voto tampoco estaba para toda la sociedad. No podían votar las mujeres, no podían votar los hijos de los campesinos, no podían votar los obreros, solamente votaban las élites. Pero no podemos dar el voto si no hay educación antes, porque entonces habría una manipulación del voto, que es uno de los fenómenos que se presenta mucho en México. Si es la sociedad quien elige, entonces de esa manera
que los gobernantes sean representantes del ciudadano, sean representantes del pueblo y hagan leyes e instituciones que favorezcan a la sociedad, para que se establezca un marco contractual de derechos y obligaciones, un Estado de Derecho, que ponga orden en el modelo económico a fin de que no se desaparezca el mercado, pero sí se regule, porque la mano invisible de Adam Smith es un mito genial, o sea, nadie ha visto esa mano, y el mercado no se regula por sí mismo. Dinero llama dinero, pobreza pobreza. Y es la función del Estado crear los mecanismos compensatorios para que la actividad económica sea de beneficio para los ciudadanos. Entonces, de esta manera se hace un círculo virtuoso que empieza en la educación, va al voto y garantizamos que el gobierno esté en función de los intereses nacionales, de los intereses de la sociedad. Un buen gobierno es aquel que es ético, que está alineado a principios y que pone los intereses sociales, los intereses nacionales por encima de los intereses privados o particulares o de grupo, y que hace leyes que sean lo más universales, lo más estables posibles, y donde no se subsidia la ineficiencia, sino se subsidia la eficiencia, porque lo que se subsidia se reproduce. Pero antes de poder tener educación, es necesario que el Estado, que el gobierno, le dé al ciudadano o garantice el acceso al ciudadano a bienes materiales, como puede ser comida, vestido, vivienda, que le dé seguridad y protección, en segundo lugar, que le dé amor, aceptación, inclusión, y finalmente educación. No podemos pensar que podemos dar educación cuando la gente no ha comido o cuando la gente se siente insegura o siente miedo. Y el problema de México, de toda esta situación donde el 80% de la población está en vulnerabilidad económica, donde el 30% de la población vive en miseria, donde otro 30% de la población está en pobreza y donde otro 40% de la población apenas está sobreviviendo, es imposible pedir que tenga seguridad y protección, porque tenemos un déficit de amor en este país. No es un problema de armas, no es un problema de balas, el problema es que los ciudadanos no se han sentido escuchados, no se han sentido tomados en cuenta. Entonces esto requiere un cambio. Primero tenemos que garantizarle la economía al ciudadano, garantizarle la seguridad, garantizarle la inclusión, para que después se dé la educación, y esto nos va a llevar a que el ciudadano sepa elegir, que el ciudadano elija y que el gobierno sea representante de la sociedad. De esa manera garantizaríamos tener leyes e instituciones que garanticen el interés nacional, y no como la situación donde tenemos un gobernante desvinculado de los intereses de la sociedad. Un gobernante que está más preocupado por los intereses de las élites, ya sea económicas, ya sea políticas. O sea, los políticos en México están más interesados en usar a la política como un negocio, como un modo de vida, y no usar la política como una vía de transformación de la sociedad. Hoy día los mexicanos consideran que la política es lo peor que hay en este país y que los políticos son los más corruptos y solamente están pensando en sus intereses. La única manera de cambiar esta situación es haciendo que el ciudadano se interese en la política, participe en la política y se logren políticas públicas en las cuales la voz del ciudadano se haga escuchar en el diseño de esas políticas, también en la instrumentación de esas políticas y en la evaluación de estas políticas. Esta es la importancia del ciudadano que necesitamos para las elecciones del 2012. O sea, lo peor que le puede pasar a México es que la política se las dejemos en manos de los políticos. Como decía Aristóteles, cuando solo los políticos se encargan de la política es cuando la política se corrompe. Por eso necesitamos que el ciudadano
participe activamente en las actividades políticas, pero no podemos pedirle que participe si antes no le dimos educación, y no podemos darle educación si no tiene comida, si no tiene seguridad, si tiene miedo, y si no se siente escuchado, se siente aceptado. O sea, si el ciudadano siente un divorcio entre el gobierno y la sociedad. Esto es lo que creo que es el mayor reto que tenemos para el 2012. ¿Cómo vamos a ciudadanizar la política? Porque hoy día los partidos políticos y el gobierno, los funcionarios públicos, han monopolizado el poder en este país, lo han corrompido. Esto es lo que tenemos que cambiar. Y yo los invito a todos los parlamentarios a que profundicen en esta discusión, y sé que de esta convención y esta asamblea del Parlamento Ciudadano van a salir esas iniciativas para ciudadanizar a la política. Muchísimas gracias.